Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Y qué alegría siento cada vez que nos encontramos en Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook como FUSADES El Salvador. Búscanos en nuestro sitio web fusades.org y si tienes comentarios acerca de este programa, puedes enviarlos a literalradio@fusades.org. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la importancia de adoptar buenas prácticas para manipular alimentos. ¿Y ustedes siempre se lavan las manos antes de entrar en contacto directo con algún alimento? Vamos, digan la verdad, digan la verdad. Espero que la mayoría haya contestado que tiene ese cuidado, porque de lo contrario, podría convertirse en foco de una intoxicación, así como lo oyen, y pueden poner en riesgo la salud de otros. Y ahora, todos se quedaron pensativos. Bueno, escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Los trabajadores del área alimentaria y todas las personas que de alguna manera manipulan o trabajan con alimentos influyen en la salud de la comunidad. FAO y OPS 2017. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Así es, la correcta manipulación de alimentos contribuye tanto a proteger la salud de los consumidores como a mantener la reputación de las empresas alimentarias. Y si tienen dudas sobre esta afirmación, los invito a escuchar la conversación que tendremos con nuestros amigos de ProInnova FUSADES, y ellos son la tecnóloga en alimentos Roxana Martínez de Méndez y el especialista de talento humano y cultura de innovación Edwin Berríos. Bienvenidos a Literal Radio. Muchas gracias, un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve, ¿verdad?, a través de las diferentes redes. Y muchas gracias, doctora Helga, por siempre abrirnos a estos espacios. Ya saben que ProInnova aquí es un amigo muy querido de Literal Radio. Y bueno, volviendo al tema de la manipulación de alimentos, la verdad que tener cuidado en cómo manipular alimentos es algo básico y debería de partir de principios comunes que se aplicarían tanto en los hogares como en las empresas, obviamente de manera distinta. Pero bueno, ya no voy a decir más porque sobre esto queremos escuchar sus puntos de vista en la tertulia que ya está por comenzar. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Roxana, ¿qué se entiende por buenas prácticas para manipular alimentos? Bueno, doctora, las buenas prácticas para manipular alimentos son prácticas, procedimientos y herramientas que todo tiene que ver con el procesamiento de los alimentos y abarca toda la cadena desde la recolección de la materia prima hasta el almacenamiento, empaquetado, enviñetado, e incluso, bueno, es hasta que llegue al cliente, ¿verdad? Si sea en un supermercado, en un restaurante. Es toda una cadena donde se aplican estas buenas prácticas o procedimientos. Pero es algo que solo se aplica en las empresas de alimentos o puede ser en la industria. Cuéntame un poco más.
Sí, bueno, las buenas prácticas son unos procedimientos bastante amplios. Tiene que ver siempre con la manipulación de alimentos y esto puede ser desde un comedor, una cafetería, incluso en nuestra misma casa. Nosotros aplicamos estas buenas prácticas y procedimientos. Desde lo más básico, como usted lo decía muy bien, doctora, al inicio, lavarse las manos es una de las, una norma de higiene que se debe de cumplir. Esto es aplicable, como le decía, desde un carrito que vende en la calle, vende hot dogs, vende panes. Todas estas personas deberían de tener esta capacitación y orientación sobre cómo manipular alimentos. Y esto comprende desde la higiene misma de la persona hasta la forma como elabora ella los alimentos. Estamos hablando de que nosotros aquí en el país contamos con un reglamento técnico centroamericano de las buenas prácticas de manufactura que nos da, es una guía, ¿verdad? Una guía donde se está detallado todo lo que comprende. Pero si nosotros nos vamos a la vida real, como decimos, ¿verdad? A la práctica, estas herramientas, estos procedimientos se transforman también en normas de higiene, ¿verdad? Normas de higiene, si lo queremos ver así, como reducido, pero esto no se puede reducir solamente a las normas de higiene. En una planta de alimentos tiene que ver mucho con desde la infraestructura, cómo están ubicados los equipos, ¿verdad? Esto haciéndolo un poquito más amplio. Pero cuando hablamos de buenas prácticas, tenemos que tener claro un elemento importante y es la inocuidad. Esto significa la salud del consumidor. O sea, es importantísimo que todas las personas que manipulan alimentos tengan la claridad de que en sus manos está la salud del consumidor, ¿verdad? Ahí es donde es la clave prácticamente de poder hacer un alimento libre de cualquier contaminación. Y esto también se ve, ¿verdad? Desde nuestras casas, algo tan sencillo como lavarse las manos, utilizar las herramientas adecuadas, ¿verdad? Todo esto comprende las buenas prácticas. Normalmente se piensa que el responsable de manipular los alimentos es el que cocina. Entonces se piensa que es solo el chef en el restaurante el que debe de poner atención en eso, o en casa la persona responsable de cocinar los alimentos. Pero a ver, Edwin, explícanos, ¿qué otro tipo de colaboradores entran en juego cuando se trata de manipular los alimentos, ya sea en una empresa o en los hogares? Bueno, es importante conocer quiénes son los que están involucrados en todo el proceso del manejo de alimentos. Es importante, pues, conocer que en las empresas está desde lo que es la recepción de materias primas, en este caso pueden ser verduras, frutas, carnes, o otros insumos que realmente son parte del proceso de elaboración de algún alimento como tal. Entonces es fundamental reconocer, digamos, que todos aquellos actores, podríamos llamarle, que está desde la persona que va a hacer la compra, imagínate, a la tiendona, o que la persona que está recibiendo el aceite dentro para las bodegas. Entonces es importante, como mencionaba Roxana, es importante, digamos, tener claro quiénes son aquellos actores que están dentro de la cadena para lo que es la producción de un alimento, o también dentro de lo que es, digamos, poder tercerizar alimentos ya prefabricados para restaurantes, etcétera. Entonces es importante, digamos, como ver todos aquellos actores, eso en cuanto a lo que son empresas. Pero ya en la casa,
ya en la parte, digamos, del día a día de nuestros hogares, pues realmente quienes somos los involucrados, pues somos todos los que vivimos ahí. Desde de lo que es la compra en el mercado, en el supermercado, o también en los camioncitos, ¿verdad? Que andan en las colonias. Es importante que cada uno de estos actores, pues, siga ciertas normativas y regulaciones que realmente el Ministerio de Salud, y no solo el Ministerio, sino que también a través de normativas que son ya a nivel centroamericano, debemos de cumplir. Por ejemplo, lavar bien las frutas y verduras, tener un adecuado espacio para las mismas, por ejemplo, tener cuidado con lo que mencionaba Roxana, con lo que son, que le llaman cruzada, digamos, ciertas cruces que pueden haber, contaminación cruzada que puede haber entre, digamos, carnes, y más que todo cuidar con lo que es el pollo, ¿verdad? Es decir, la carne de pollo. Quieras o no, pues en el hogar, pues todos influimos en que realmente sea que tenga inocuidad en los alimentos. Es decir, es importante que todos seamos parte de cuidar la inocuidad, desde lo que es el lavado, la recepción, la colocación de, digamos, de nuestras frutas, verduras, el lavado de manos, que realmente en pandemia, hasta que llegó la pandemia, pudimos ver el significado de utilizar mascarilla, ¿verdad? De utilizar una redecilla o cualquier otro instrumento que nos agregue valor a la inocuidad de nuestros alimentos, lavarse con alcohol gel, etcétera. Entonces, es fundamental de que realmente reconozcamos que todos somos parte de la inocuidad de los alimentos que uno damos a otras personas, pero también que consumimos. Tienes razón, porque hay que cuidar la compra, el transporte, el almacenamiento, el uso y luego la disposición de los desechos de alimentos. Todo eso influye y hay que saberlo hacer. Pero pensemos en las pequeñas empresas y restaurantes, enfoquémonos en esto. ¿Es complicado o costoso aplicar estas prácticas? ¿Tú qué piensas, Roxana? Bueno, pues la verdad que a la hora de comprar, a la hora de que nosotros hacemos la compra, muchas veces lo hacemos como de manera así automática, ¿verdad? Pero precisamente aquí viene un punto bien importante en las buenas prácticas, que es la capacitación a nuestro personal, ya sea al personal de un comedor, de una cafetería, al personal de una planta de alimentos. De nosotros como programa ProInnova apoyamos mucho también a través de capacitaciones a nuestros emprendedores. Entonces es importante generar esa conciencia de que a la hora de la compra nosotros tenemos que ver específicamente aspectos bien puntuales e importantes, como por ejemplo, si sabemos que vamos a comprar productos perecederos como lo que son frutas, hortalizas o también congelados o refrigerados, pues tenemos que, si vamos en el vehículo, echemos nuestra hielerita para poder comprar carne, mariscos y no cortar, ¿verdad?, la cadena fría que viene desde el supermercado. Entonces, tener en cuenta esos tips, ¿verdad?, esos aspectos bien importantes, unos consejos, ¿verdad?, como, bueno, ¿qué voy a comprar ahora? O sea, la planificación en las compras es bien importante, ¿verdad? Saber, bueno, voy a comprar productos perecederos, llevo una pequeña hielerita y ahí meto mis productos perecederos, ¿verdad? Mariscos, carnes, e incluso también clasificar, llevar también algunas cestas que permitan ciertas, que el producto esté ventilado, ¿verdad? Para los vegetales, para las frutas, y así almacenarlas cuando lleguemos a casa, ¿verdad? No dejarlas en bolsas, que esto lo que hace es como generar el calor de campo, ¿verdad? Eso que no se quita y al contrario, ¿verdad? Nosotros decimos, está sudando, ¿verdad? Lo que genera es como una gotita, ¿verdad? Dentro de la bolsa. Entonces, todos estos procedimientos son bastante adecuados a la hora de que nosotros compramos y
y tenemos la materia prima, ¿verdad? Parte de aspectos no solamente de, podríamos decir, de calidad para proteger el producto y también de limpieza, porque después de la compra, pues lo recomendable es lavarlo, clasificarlo, guardarlo y de repente se puede cortar, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, si tenemos productos como la carne, meterlas en bolsas que nos permitan clasificarla y no descongelar después todo un trozo, sino que pequeñas cantidades. Así podríamos de esta manera ir cuidando no solamente la calidad, sino la inocuidad. Bueno, Roxana, tú has hablado un poquito de las empresas, de la aplicación de normativas y la capacitación, y nos dijiste que tenían que hacer los hogares. Pero yo, la verdad, me pregunto si todas las personas o técnicos que manipulan alimentos verdaderamente cuentan con la información básica sobre cuáles son las prácticas correctas de higiene. Y pues, pensando en eso, ¿saben qué? Yo quiero hacer una recomendación a nuestra audiencia. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En Literal Radio, hoy queremos recomendarte la lectura del Manual para Manipuladores de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud. Este manual tiene el propósito de trasladar a las personas que manipulan alimentos, pero en especial a los trabajadores de este rubro, el conocimiento necesario que les facilite aplicar pautas correctas en su trabajo cotidiano. El manual también ofrece información básica en materia de inocuidad de los alimentos que puede adaptarse a las necesidades particulares de cada uno de los países de América Latina y el Caribe. El manual está estructurado en 3 módulos y sus anexos, los cuales se relacionan con los siguientes temas: peligros de los alimentos, enfermedades transmitidas por los alimentos y medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos. Puedes descargar esta interesante publicación del Repositorio Institucional de Información de la Organización Panamericana de la Salud buscándolo como Manual para Manipuladores de Alimentos. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Edwin, ¿cómo apoya ProInnova a las empresas para que pongan en marcha las buenas prácticas? Bueno, es importante, y quizás abonando a la pregunta anterior, es que realmente muchas de las micro tienen que hacer bien la plana, y más que si estamos en alimento, es fundamental que tengamos mucha sensibilización. Desde ProInnova nosotros estamos apoyando desde lo que es las capacitaciones, también apoyarles en asistencia técnica a las MIPYMES, a los emprendedores, para que realmente vayan cumpliendo con todas estas regulaciones que son fundamentales en esta área, en este rubro de alimentos. Para nosotros es de valioso que todas las empresas pues cumplan los requisitos que el Ministerio de Salud pues realmente requieren, desde lo que es ir cumpliendo el uso adecuado de equipo, en el cual cuando están trabajando en alimentos, que su redecilla, ¿verdad? La mascarilla, los guantes, que realmente todo su equipo pues realmente esté inocuo. Entonces, desde ProInnova nosotros brindamos la capacitación,
a equipos que quieran, digamos, tener este manejo, y realmente es obligación para todos los que manipulamos alimentos y en las MIPYMES es fundamental. Entonces, recibir la capacitación, una capacitación de 8 horas. En el manual que tú mencionabas con respecto al manual de manipulador de alimentos, es fundamental de que realmente no solo leer el manual, sino que ponerlo en práctica. Es decir, hacer, como dice aquí Eduardo Maña, el ingeniero que es otro tecnólogo de alimentos, hacer bien la plana. Y hacer bien la plana, pues requiere, quieras o no, una pequeña inversión. Y eso debe de estar contemplado en los presupuestos de las MIPYMES. Este pequeño presupuesto para poder cumplir estas regulaciones, y pues la asistencia técnica que Roxana brinda a través digamos, de otros consultores, para que realmente las MIPYMES vayan regularizando y también vayan cumpliendo las normativas que realmente debemos de cumplir. Esto no es que si yo quiero o no quiero, es que sí debo, porque es alimentos los que yo estoy trabajando. Y es algo que realmente debemos de considerar como alto riesgo si nosotros no cumplimos la inocuidad y la calidad de un platillo o de algún alimento. ¿Y cuántos años tiene ProInnova haciendo esta labor? Bueno, nosotros nacimos desde el 2008. Y desde el 2008 nosotros siempre hemos estado en la parte de la agroindustria, viendo que realmente la calidad se pueda cumplir tanto en productos primarios como de valor agregado, en este caso la creación de nuevos productos. Pero ya desde el 2008 nosotros iniciamos a involucrarnos, y a partir desde el 2015 dimos un poquito más de esfuerzo a esto, porque quieras o no, esta es como la primera fase que tienen que cumplir las empresas que están en el sector de la agroindustria para poder escalar a una posible exportación si ya son productos más de agregación de valor. Entonces, esta es la primera fase. Este es el primer pasito. Ya el siguiente paso, pues, tiene que ver con cumplir regulaciones a nivel centroamericanas, y luego de cumplir regulaciones centroamericanas, dependiendo a dónde quiera exportar, si a Estados Unidos, cumplir lo que dice la FDA o otras normas como de la Unión Europea. Así que nosotros hemos estado desde el 2008, pues, apoyando a la agroindustria para que pueda ir mejorando la calidad de lo que son los productos alimenticios. Tienen muchísima experiencia. Yo los felicito por todo el trabajo que hacen en este tema. Y a ver, Roxana, ¿es obligatorio que las empresas o emprendimientos que manipulan alimentos obtengan alguna certificación para hacerlo? Bueno, doctora, en cuanto a lo que es obligatorio, es que cada manipulador cuente con un carnet que le llamamos, que se le llama a nivel de Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es el carnet de manipulador de alimentos. Ese sí se está haciendo como algo obligatorio, y parte también de un requisito para las plantas de alimentos, que su personal tenga este carnet. Este carnet se obtiene cuando ha cumplido ciertos requisitos, que son 3. Uno, recibir una capacitación de 8 horas por alguien, por un delegado del Ministerio de Salud, o por una persona que es un experto en el área de alimentos, de inocuidad de alimentos, y que esté prácticamente avalado también en esa área. Y luego de recibir esa capacitación, esta persona, la manipuladora de alimentos, tiene que realizarse los exámenes generales de orina y heces, y también contar con una constancia de buena salud. Y como tercer requisito es lograr pasar un examen que se le realiza al manipulador de alimentos en esta capacitación, con nota mínima de 7.
Entonces, esos son los 3 requisitos para poder obtener este carnet, y el cual es parte de también, si hablamos de una empresa de alimentos, cuando la empresa obtiene su permiso de funcionamiento, eso está ya como que se da por sentado que su personal ya está capacitándose en estas áreas y que tienen este carnet, ¿verdad? Para poder contar con ese permiso de funcionamiento, ¿verdad? Pero si hablamos de una persona de un chef, de una persona que se desenvuelve en una cafetería, pues puede optar por este carnet a través, acercándose a la unidad de salud, ¿verdad? Solicitándola, o también apoyando, nosotros como ProInnova apoyamos también este tipo de capacitaciones, ¿verdad? ¿Existen sanciones si alguien no tiene ese certificado? Pues cuando hablamos del carnet, no es un certificado como tal, sino que es un carnet extendido por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Con firma y sello de su coordinador, o el coordinador de la CIBASI, y sí puede haber algún tipo de observación, le llaman ellos. Una queda, por ejemplo, cuando ellos visitan alguna cafetería, alguna pupusería, o algún display que son estas personas que apoyan en los supermercados y no cuentan con esto, pues dejan esta observación a la empresa o al comedor, y se les da cierto tiempo para que ellos se capaciten, ¿verdad? Sí, se puede llegar, bueno, últimamente pues es algo que ya está siendo como exigido, ¿verdad? Realmente está dentro de los requisitos, como les explicaba anteriormente, como los requisitos para poder manipular un alimento, ¿verdad? O sea, tienen que cumplir con estas disposiciones del Ministerio de Salud. Bueno, hemos hablado de las empresas y ellas tienen que regirse por la normativa existente. Tú mencionabas las buenas prácticas de manufactura, creo que era el nombre. Sí. Ese, y también la unidad de salud que emite este carnet, decías, para poder manipular alimentos en el caso de una cafetería o algo así. Sí, pero nosotros como ProInnova damos la capacitación porque igual apoyamos a través de estas capacitaciones, ¿verdad? Que son avaladas, ¿verdad? Por el ministerio, porque hay ciertas temáticas que hay que cumplir y que a ellos les interesa que se toquen, como por ejemplo higiene personal, contaminación cruzada, las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿verdad? Todas estas temáticas tienen que cumplirse dentro de esta capacitación. Edwin, hemos hablado de las empresas y las cafeterías y ese tipo de negocios, pero ¿y los hogares? ¿Qué podrían hacer los hogares para adoptar buenas prácticas en la manipulación de los alimentos? Bueno, ahora, quieras o no, se ha tomado mucha importancia la inocuidad desde, como había mencionado, desde la pandemia, pero también el Ministerio de Salud, pues quieras o no, a nivel de los diferentes medios de comunicación, pues ha dado tips de cómo manejar alimentos, de cómo también cuidar los alimentos. Y yo creo que la parte educativa en los centros escolares y escuelas, tanto públicas y privadas, yo creo que el accionar es tratar de brindar conocimiento a las nuevas generaciones para que realmente podamos cumplir ciertas normativas para poder cuidar que lo que yo estoy comiendo es inocuo o que tiene esa calidad deseada realmente. Y entonces yo creo que es importante también culturizarnos a poder obtener información a través de hoy tantos medios que hay, ¿verdad? A través de nosotros, a través de este canal de YouTube, a través de Spotify, un podcast.
pero creo yo que es hacer conciencia en cada uno de los hogares, en cumplir las normativas, y no solo porque hay veces está la mala práctica de que, por ejemplo, lo que mencionaba Roxana, lo de contaminación cruzada. No, el pollo, porque aquí hay un gran dilema, ¿verdad? Que si se lava o no se lava, de verdad, por lo que al momento de lavarlo probablemente pueda esparcir la salmonela. Y otros es que realmente debe de ser directamente colocado a hervirlo o a cocinarlo, porque ahí muere toda bacteria. Entonces es importante que también nos sepamos informarnos en cómo nosotros podemos cuidar los alimentos de nuestra familia, porque no es otra persona, es nuestra familia, que muchas veces, le voy a cortar este pedacito porque todavía lo otro está bueno, pero ¿qué pasa con lo demás? O también que si traigo yo frutas, verduras que realmente no son de buena calidad o que no realmente cumple el estándar, pues tengo que tener cuidado con eso porque es la salud de mi familia. Y realmente lo principal es lavar frutas, verduras, lavarse uno al momento de preparar los alimentos. Si tenemos mascota, tener cuidado, que normalmente andamos acariciando a la mascota y luego andamos agarrando una fruta, una verdura, ¿verdad? Sino que tener, digamos, las bases de lo que es la inocuidad en nuestros hogares e informarse ahora con tanta información que se encuentra en las redes. Bueno, las empresas están obligadas a tener sistemas y procedimientos para garantizar la inocuidad de los alimentos, y los hogares deben adoptar buenas prácticas para manipular los alimentos. Aquí todos los que tienen contacto directo con alimentos tienen una responsabilidad que cumplir para garantizar la salud de otros. Y ya casi llegamos al final del programa, pero a todos nos encantaría escuchar de ustedes un mensaje final que sea breve y claro. Listos, por favor. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, y ahora todos con los oídos atentos para escuchar dos importantes mensajes. Edwin. Todos somos responsables de nuestros alimentos, así que debemos de acatar las indicaciones que dan las autoridades. Bueno, invitarlos a que siempre que cocinemos lo hagamos con referencia, como que fuera para nuestros hijos, como que fuera para nuestros familiares, con esa responsabilidad y ese compromiso. Y recuerden adoptar buenas prácticas para manipular alimentos, comenzando por lavarse las manos. Muchísimas gracias, Roxana y Edwin, por estos dos excelentes mensajes y hablar con nosotros sobre la importancia de adoptar buenas prácticas para manipular alimentos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de Fusades El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir este fascinante programa con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos que nuestro país sea el mejor lugar para vivir, trabajar y convertir nuestros sueños en realidad. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de Fusades. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.